Bueno, estamos acá con Juan José Sebrelli. Muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Uno de los pensadores más importantes de la historia argentina y probablemente el más importante con vida. Recientemente falleció Mario Bunge, que personalmente considero que estaría a su altura. Es un gran amigo mío, era así. Contanos un poco sobre Bunge, ya que está. Bueno, teníamos pensamientos distintos. Él decía, nos conocimos en realidad en una mesa redonda que terminó en una pelea furibunda una mesa sobre el irracionalismo. Y entonces yo hablé sobre el irracionalismo y dije que los padres del irracionalismo contemporáneo eran Heidegger y Nietzsche, cosa que le gustó. La mesa éramos tres, era Bunge, yo y el presentador era Gregorio Klimovsky. Gregorio Klimovsky, no sé si lo quiero nombrar, era también otro gran filósofo científico. Yo he hecho cursos con Klimovsky, lo conocía más que a Bunge, porque a Bunge, yo cuando ya lo empecé a leer, él ya vivía en Canadá y no pude hacer ningún curso con él, pero he leído todos sus libros. Pero con Klimovsky sí, y Klimovsky y Bunge, que piensan casi lo mismo, sin embargo se odian mutuamente. Esas cosas recíprocas de competencia, ¿no? De competencia. Y bueno, yo hablé bien y los dos estaban completamente de acuerdo. Yo hablé primero y los dos estaban completamente de acuerdo con lo que yo había dicho. Y después Bunge, cuando tuvo que hablar él, dice, no, bueno, yo no voy a hablar porque todo lo que tendría que decir yo ya lo dijo Sebrelli. Entonces, prefiero que me hagan preguntas y demás. Y empezó, como hacía siempre Bunge, que él hablaba caminando. Él caminaba de una punta a la otra, no se sentaba ni nada. Y empezó a hacer preguntas, pero a la primera pregunta que le hicieron, empezó a hablar y al último fue una conferencia. La que no quería dar la dio, en base a una pregunta que le hicieron. Pero después, no sé qué es lo que dijo, que Klimovsky, que era el moderador, que no debía intervenir, sino era moderar por si había alguna pelea, resulta que se provocó una pelea entre los dos. El moderador peleándose con Bunge. Y todo el final fue eso, una pelea entre los dos. Era lástima que no se pudo, que no se conservaron, porque realmente es un documento histórico, los dos son geniales. Lástima que Klimovsky ha escrito muy poco, pero es extraordinario. Con Klimovsky sí hice cursos. Y esa fue la primera vez que yo lo vi a Bunge personalmente. Después nos vimos cuando él viene a Buenos Aires, cuando venía, muy poco, nos veíamos, estábamos en conferencia. Y la última vez fue cuando nos dieron una medalla a los dos juntos en el diario Perfil. Montevecchia nos dio una medalla a los dos juntos, que yo debo tener algunas fotos por ahí. Esa fue la última vez que lo vi. Sobre el pensamiento de Bunge, digamos, por ahí sería un poco... No, Bunge, te digo una cosa que decía, siempre lo repitió hasta el cansancio. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Sebrelli. Estoy completamente... menos en algo, que se equivocó. En su admiración por Hegel, que a mí me parece detestable. Bueno, yo creo que Bunge nunca lo leyó a Hegel. Leyó libros, porque Bunge no leía, él leía lo que le interesaba a él, pero de Hegel tenés que dedicar mucho tiempo, es difícil, es complicado, y no creo que Bunge tuviera tiempo para dedicarle a Heidegger, ¿no? A Hegel, digo. Claro. Pero aparte de eso, lo demás estábamos en contra era la lucha contra el irracionalismo que dominaba
totalmente la Facultad de Filosofía en la Argentina, Claro, donde yo no podía entrar y Bunge tampoco fue nunca invitado, claro. porque ellos estaban justamente en esa línea irracionalista del estructuralismo, del postestructuralismo, del lacanismo, de todo ese tipo de cosas que era todo lo contrario de lo que podía ser el racionalismo. ¿Eso por qué época fue? Que esta conversación entre Bunge y usted. Y debe haber sido, yo para la fecha soy muy... Y una década o antes de morirse, una o dos décadas antes de morirse. Ya vivía el Bunge. Bueno, ahora murieron los dos, Klimovsky también murió. Pero Klimovsky era más joven, murió más joven. Pero después ya se fue a Canadá y se acabó. Y dentro de lo que es la filosofía en español, países hispanoparlantes, ¿qué filósofos considera que destacan actualmente, que están vivos? En la Argentina, ante todo hay que diferenciar los académicos de los ensayistas. Yo me considero un ensayista, no un académico. Claro. Lo explico muy bien en mis libros y demás. Y de los académicos los leo muy poco porque no escriben libros, escriben papers o dan clases. Claro. Así que yo no los conozco. Y realmente no sé qué decirte de los ensayistas. Algunos que vos nunca los has oído nombrar seguramente, porque ya ni siquiera viven acá. Blas Matamoro, por ejemplo. ¿Oíste? Bueno, ese es un buen, ha escrito muy buenos, yo los tengo todos aquí. Y ahora estamos haciendo justamente una grabación a distancia. Él vive en Madrid y va a salir, yo creo que va a ser, está muy interesante. Todos los sábados nos encontramos y hacemos un diálogo sobre algún tema distinto, filosofía, y yo creo que es lo que yo más puedo rescatar. Entonces, voy a empezar por... José Luis Romero es un tipo rescatable también. ¿José Luis Romero? Muerto, José Luis Romero, el padre de... Claro. El que vive, ¿cómo se llama? Luis Alberto es el hijo, José Luis. Pero los dos, el padre y el hijo, son buenos. Claro. Son tipos interesantes. ¿Natalio Botana? Natalio Botana, sí, pero está más limitado a la filosofía política. Claro. Bueno, voy a comenzar preguntándote por el que es tu último libro, Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Ahí se ve. Es un Este ensayo... libro comenzó azarosamente, se hizo azarosamente, a raíz de unas conversaciones, de un diálogo que yo tuve por televisión, y en la que hablé sobre, no sobre el virus tanto, sino sobre la cuarentena que se había hecho en la Argentina, que fue la cuarentena más larga del mundo y más ineficiente y más ineficaz, porque acá ahora todo el mundo se está vacunando y nosotros no. Es decir, empezó así y yo hice en ese momento estaban haciendo un bloqueo de una Villa Miseria, la Villa Miseria de Azul, creo que era. Y bueno, a raíz de eso, que fue una barbaridad, porque la gente no podían salir y prometían traerles comida y la comida no alcanzaba o no llegaba, es decir que era realmente un encierro espantoso. Y se me ocurrió compararlo con los campos de concentración, con el campo de concentración de Varsovia. Hice mal en hablar de Varsovia. Lo que pasa es que yo siempre que pienso en los campos de concentración, que pienso mucho y por eso
saqué ese tema porque me parece una de las cosas de los crímenes más grandes de la historia. Pienso mucho en el nazismo y creo que hay que estudiar muchísimo para ver no solamente la historia, sino la filosofía, para ver lo que es el ser humano, las cosas que es capaz de hacer el ser humano. Yo recomiendo leer, ver los documentales que se pueden ver por televisión, esos documentales sobre la guerra, sobre los campos de concentración y sobre el nazismo en general. Debía haber dicho los campos de concentración y no nombrar específicamente al de Varsovia. El de Varsovia fue un caso excepcional y siempre que yo pienso en los campos, fue el caso excepcional porque terminaron matándolos a todos, porque fue el único campo de concentración que se rebelaron, los prisioneros se rebelaron y los mataron a todos. Eso es el caso excepcional. Yo después, cuando me dijeron, no es exagerado, bueno, yo dije, no es exagerado. A mí siempre me surge la idea, la tengo siempre en la cabeza, la idea de los campos de concentración. Cada vez que pienso en los campos de concentración, pienso en Varsovia, porque fue un caso emblemático, donde los prisioneros se rebelan y los matan a todos. No hay hacer. Pero a un campo de concentración sí, pues, es comparable. Y bueno, hubo periodistas que dijeron que debían hacerme juicio, que llamaron, en qué están pensando los fiscales y los jueces que no le han hecho todavía un proceso a este hombre que está a favor de la muerte, bueno, cualquier disparate. Eso me obligó a desarrollar un tema y después, bueno, con Marcelo Joffre, que sabe mucho de la parte, se ocupó más de la parte de derecho, como vos decís. Yo saqué a relucir un tema que es muy conocido, pero que los periodistas, que son muy ignorantes y muy incultos, algunos no lo conocen, que es el de la desobediencia civil. No lo inventé yo esa palabra, es un término de la filosofía económica del siglo XIX, el liberalismo del siglo XIX, ¿no? Y nombro toda la cantidad de pensadores que lo han utilizado. Y eso lo ligo con una libertad consciente. Yo no soy de los extravagantes outsiders que están en contra de la vacuna, son ese tipo de grupos de lunáticos como los que creen que la Tierra es plana y cosas por el estilo. Yo me doy siempre la vacuna de la gripe, porque creo en la ciencia y estaría dispuesto a darme la vacuna. No la vacuna rusa, porque la vacuna rusa no tiene los suficientes certificados científicos. A lo mejor es buena, yo no digo que no sea buena, pero por el momento no es. Y además ni siquiera alcanza, porque les prometieron una cosa y les hicieron otra. Claro, pero esta era una entrevista en Intratables y ahí mencionabas lo de que los comerciantes fuesen a abrir sus negocios. Sí, esa era desobediencia civil. Sin violencia ninguna. No desobedecer algo que puede ser puede ser legal, porque puede ser una ley, pero no es legítimo. Claro. Bueno, me sorprendió mucho. No es legítimo que se prohíba a la gente andar por la calle. No es humano que se prohíba a la gente andar por la calle, que cierren todos los negocios, que que montones de gente se tenga que morir de hambre porque le cerraron su fuente de vida, que es un comercio o cualquier otro tipo de trabajo. Es decir, que esto es muy... Todavía las peores cosas de esta crisis nos han visto. Todos los días cierran. Hay un 70% de comercios que han cerrado. Claro. A esa gente, esos desempleos, nadie los va a ocupar. Claro. Porque no hay.
Claro, pero en un país que ya estaba en crisis económica, todavía encima. Sí, sí, sí. Fomentar eso. Claro. ¿Qué ibas a decirme? No, sí, estaba un poco siguiendo la idea. La desobediencia civil es un acto político. Sí, político. Que es pasivo. No violento. No violento. Desarrollar un poco la definición. Es decir, la desobediencia civil no es que está incitando a la rebelión en contra del orden constitucional, sino que la desobediencia civil es un acto político, no violento. No violento, exactamente, un acto político, y que tiene una trayectoria histórica. Claro. Desde el siglo XIX. Bueno, vos en el libro... Todos los grandes economistas hablan. Y vos, por ejemplo, entre los actuales del siglo XX, todos los liberales de izquierda, yo me considero liberal de izquierda, eso es el último capítulo del libro, una defensa del liberalismo de izquierda. Todos han de Bobbio, Norberto Bobbio, por ejemplo, Claro. o el inglés Giddens, que son los pensadores que yo más admiro, ¿no? Claro, vos... Habermas, el alemán, todos ellos han hablado de la desobediencia civil. ¿Usted considera que...? Y son liberales de izquierda. Claro, que la desobediencia civil es una forma de fortalecer y de mejorar la democracia que tenemos. Por supuesto. ¿De qué forma? O sea, ¿cómo? Bueno, la democracia que tenemos es una democracia completamente muy sucia, muy incoherente completamente, la que tenemos en el gobierno. Es decir, nunca hemos tenido, salvo brevísimos periodos, muy breves y fugaces periodos, una democracia más o menos completa, perfecta. Democracias perfectas tampoco en el mundo entero existen, pero lo más parecido a una democracia, ¿no? Claro. Es decir, donde exista libertad la libertad individual y exista al mismo tiempo un cierto bienestar de la sociedad. ¿No es sorprendente o no te pareció sorprendente la forma en que, digamos, la mayoría de la población y la mayoría de los medios aceptaron, digamos, con la docilidad que aceptaron la cuarentena? Porque... Y bueno, esta es una sociedad que tiene momentos, tiene arranques realmente de libertad. No se puede negar. Pero todavía no llegamos a ser Venezuela, aunque estamos muy cerca, pero no llegamos. Un político uno de los políticos que yo más admiro, Felipe González, el español, decía de los argentinos que los argentinos se especializan, les gusta correr desenfrenadamente hacia el abismo, y cuando llegan al borde se paran. No. Eso es. Y la democracia es eso, estamos permanentemente con una democracia que se cae, y después se salva. No sé si ahora estamos ya casi en el fondo del abismo, no al borde, sino casi en el fondo del abismo. Porque ya, si se logra subordinar totalmente al Poder Judicial, ya no se puede hablar de una democracia débil, sino de una no democracia. Todavía no llegamos a eso. Claro. No, bueno, y al comienzo de la cuarentena, sobre todo en los primeros meses, después empezaron a haber movilizaciones. Sí. Pero en los primeros meses se notó una cuestión que vos te había dicho al principio, que subyacía en toda tu obra, que es de la ilusión de unanimidad, o el delirio de unanimidad. El delirio de unanimidad, sí. Que se da en muchas ocasiones. Se dio básicamente el máximo ejemplo de que yo lo viví, que yo he vivido eso, hay otros ejemplos, en la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, un absurdo total, porque el imposible, se veía que era imposible ganar una guerra contra el ejército de la OTAN, porque no era el ejército inglés, es el ejército de la OTAN.
un ejército completamente desarmado, deshecho, que había lo único que nunca hizo una guerra, la más mínima guerra, siempre vivió haciendo política, ¿no? Y tratando de tomar el gobierno, y que mandó a la muerte a muchos argentinos, jóvenes argentinos, mientras uno veía a los padres de esos jóvenes que iban a la muerte, y en muchos casos no por las balas inglesas, sino por el hambre y por el frío, porque habían ido sin suficiente, no tenían la alimentación y no tenían la ropa suficiente, parece que no se sabía que en las Malvinas hacía mucho frío. Es decir, que eso fue el delirio de Navidad, todos la gente de derecha, la gente de izquierda, la gente de centro, la gente que estaba con el gobierno y los que no estaban con el gobierno, hasta los presos políticos estaban a favor de eso. Ese fue el delirio más grande. Éramos un pequeño grupo de intelectuales, los únicos que estábamos, que después sacamos una declaración cuando se cumplió un determinado aniversario, no me acuerdo. Ese pequeño grupo, que éramos 15, 16, 17, no más, estuvimos en contra de la guerra, sacamos una declaración que sacó en todos los diarios. Bueno, pues volvió a darse el delirio de una... Cuando ya se había visto que la guerra fue un desastre, fue un error, y que el único objetivo era que perpetuarse en el ejército del gobierno, era el único objetivo porque no había ningún argentino que se perjudicara con las Malvinas. Ningún argentino vivía en las Malvinas, no había opresión de ninguna especie. ¿A quién oprimían los malvinenses? Los Kelper. Era una cuestión, sí, jurídica que para sostener en un tribunal internacional, pero no para hacer una guerra. Bueno, y ahí nos basurearon. A mí me gritaban por las calles, nunca me han gritado tanto como cuando sacamos esa declaración de la guerra de las Malvinas. Y sí, yo ahí experimenté lo que es un delirio de unanimidad, fundamentalmente. Claro. No, bueno, y se veía al principio de la cuarentena, no sé si ves televisión, pero... Sí, veo televisión. Había un surfer que durante los primeros días de la cuarentena fue como objeto del escarnio público por... Sí, por eso el escarnio público. Sí. Y bueno, y otro sería al que también dediqué un libro, es la pasión del fútbol, de Maradona. Sobre eso te iba a hablar. Claro, yo escribí la era del fútbol y además escribí otro libro que directamente, más me interesa, que vos no lo debes de haber leído, que se llama Comediantes y Mártires. Sobre los mitos. Claro. Y tomo 4 mitos argentinos, que son Gardel, Eva Perón, Maradona y Che Guevara. Bueno, ya que estás contándonos un poco sobre Gardel. No, Gardel en realidad es el menos nefasto. Claro. Y aparte ya no es como mito, ya no existe. Claro. Ya la gente, los jóvenes no están con eso. Y Evita está ya en el eclipse, ya está olvidándose. El mito sigue estando, porque además el peronismo actual trata de olvidar, que es el kirchnerismo, trató de olvidar las figuras de Perón y Evita para reemplazarlos por los Kirchner. Claro. No, bueno, pero particularmente Gardel es interesante porque no leí el libro, pero estoy, enterado del tema de... Bueno, cuando murió Gardel, el gobierno de Justo hizo toda una puesta en escena con el... con la repatriación del cadáver de Gardel. Fue manipulado políticamente, pero después eso quedó, pues ese mito quedó. Pero ahora ya no, porque ya nadie escucha, las nuevas generaciones no escuchan el tango, ni para eso un recuerdo del pasado.
Y Evita está también en declinación. El que sigue estando en vigencia es Maradona. Antes de pasar al otro libro que es La era del fútbol, hay una cosa que me llamó mucho la atención en Desobediencia Civil y Libertad Responsable, que es que por ahí, por influencia de Joffre, adoptás una postura que es netamente iusnaturalista, ¿no? Iusnaturalista, un poco laica, pero iusnaturalista al fin, ¿no? Esa parte la escribió, Claro. la escribió Joffre. Esa parte yo no me hago responsable. ¿No te considerás iusnaturalista? Hay que pensarlo mucho y habría que discutirlo, no es el momento. Claro, entiendo. Bueno, entonces pasamos al otro libro que es La era del fútbol. La del fútbol, sí. Es un libro del año 98. Bueno, contanos un poco sobre este libro. ¿En qué contexto lo escribiste? ¿Cómo fue? No, bueno, viene como una ejemplificación del tema que a mí me parece que es fundamental, que es el tema del delirio de unanimidad. El delirio de unanimidad, que no inventé yo ese término, lo inventó Wilhelm Reich en un psicosocial, psicólogo social completamente olvidado, en un libro que se llama Fascismo y Masas. Inventó ese término justamente para explicar el nazismo. El fascismo fue el delirio de masas increíble. Hitler era amado, idolatrado, se puede ver en los noticiosos, que quedan los documentales, por eso siempre aconsejo. La gente se moría, ahora ya Hitler se moría. Incluso no solamente el pueblo ignorante, no es una cuestión de elitismo, ¿no? de desprecio al pueblo. El populismo cree que hablar en contra de los ídolos es ser un aristocratizante o un elitista. No. Los universitarios alemanes, Alemania era uno de los países más cultos del mundo en esa época. Los universitarios alemanes eran hitlerianos. Sí, Heidegger. Los grandes pensadores físicos, claro, que habían sacado el premio Nobel de Física, eran nazis. Claro. Sí, bueno. Es decir, que eso es un problema, no es un problema de clase social o de incultura, es un problema de la condición humana. Claro, bueno. Está en la condición humana. ¿Y vos considerás que la actitud hacia los ídolos tiene que ser de crítica o de racionalidad? ¿Cómo? Claro. Porque te lo comentaba al principio, el culto a los ídolos no es algo que se dé solamente en los países con culturas o con tradición populista. Te comentaba al principio el caso de Lady Di, por ejemplo. De Lady Di, sí. Eso es un caso, ahí tenés el otro país sumamente educado, sumamente culto. Claro. Y sin embargo cayeron bajo ese mito. Bueno, vos... Ahora, con todo, Lady Di fue más inofensivo, claro, el caso de Hitler. Vos con este libro, además, es un ensayo en el que vos incursionás un poco en lo que es la sociología del fútbol en la Argentina. Vos al principio citás la bibliografía existente hasta ese momento y eran muy pocas obras. Muy pocas obras. Y, digamos, desarrollaste un poco el concepto del delirio de unanimidad. Me gustaría que nos contaras un poco sobre el mito de Maradona, que es un capítulo entero del libro, el capítulo 6. El mito de Maradona es un subtema del mito del fútbol. Claro. Si no existiera el fútbol, no existiría Maradona. ¿Y cómo ves la actitud que tuvieron los medios hacia la muerte de Maradona desde el 25 de noviembre en adelante? Porque yo se lo dije al principio en privado, la actitud los medios... Bueno, yo escribí en La Nación un artículo que se llama El otro Maradona. No sé si lo leí. Sí, lo leí. Bueno, que es ahí en la otra cara de las monedas. Claro. Digamos, en este libro lo que él hace es, en parte,
en el capítulo 6 del libro, que es el mito de Maradona, analizar las distintas versiones del mito de Maradona, ¿no? La izquierda tenía una visión de Maradona como una especie de revolucionario, ¿no? La izquierda populista. La izquierda populista. Pero la idea subyacente del libro es que el fútbol es parte de lo que Marx llamaba la ideología, ¿no? Es decir, el conjunto de cosas que distraen al obrero de participar de la lucha de clases, y es como una especie de lo que se conoce como pan y circo. Sí. Por ahí, cuando escribiste el libro, tenías una visión un poco más de izquierda para hablar de la ideología, ¿no? en un sentido marxista. Pero una cosa no contradice la otra. Uh-huh. Claro. Yo creo que la psicología, que el tema del delirio de la dignidad entraría dentro de una psicología social, pero la psicología forma parte del ser humano y por lo tanto no puede ser ignorada por una posición política. En la política hay una parte que hay que explicarla desde el punto de vista psicológico, no una psicologización de la política. De la política. Pero una parte es así. Claro, bueno, la psicologización... Del mismo modo que la política es una cuestión social que abarca, pero no se puede negar la influencia de ciertos individuos, los llamados líderes carismáticos. No se puede negar. Ah. Si sin Hitler no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, no hubiera habido Holocausto. Me dijiste, no hay que caer en una psicologización de la política tampoco. Sí. Ya que hablas de la psicologización de la política, ¿cómo ves lo que fue la escuela de Frankfurt? Porque... Bueno, ellos justamente fueron los que Claro. trataron de hacer una síntesis Uh-huh. entre marxismo y psicoanálisis, Claro. en su primera época. Por eso yo adhería a eso. Y en ese ahora... momento. Pero ahora, imagino que lo objetarías un poco, ¿no? No, la escuela de Frankfurt ya pasó. Claro. Ya pasó. Pero, y sobre el psicoanálisis me gustaría preguntarte, ya que está, porque... Yo sobre el psicoanálisis no se puede decir. Claro. Escrito en un libro que te recomiendo que leas y que seguramente lo debe tener tu pariente Alejandro, en un libro que se llama El olvido de la razón. Dedico un capítulo a Freud. Claro. Bueno, perfecto. Y bueno... Es muy complicado ponerse Sí, a hablar sí. sobre el Es psicoanálisis. verdad. Yo soy crítico al respecto. Con todo, considero que Freud es mucho más respetable que Lacan. Lacan es decididamente deleznable. Freud es un tipo que ha hecho grandes aportes a la psicología, Claro. aunque no soy psicoanalista. Bueno, y a pesar de que ahora está un poco, digamos, dejado de lado Freud, ¿no? Hoy el lacanismo borró completamente a Freud. Me gustaría, ya que estamos con el tema del deporte, con el tema de la era del fútbol, te había anticipado que te iba a hacer esta pregunta sobre el rugby, ¿no? A partir del asesinato de Fernando Báez Sosa, a principios del año pasado, comenzó, digamos, una... Ya había habido otro asesinato, que yo me acuerdo, pero lo que pasa es que no me acuerdo los nombres en este momento. Yo tuve una intervención televisiva en un programa con el padre de un rugbyer que creo que había cometido un acto violento, no sé si asesinato, y el padre defendía el rugby, como que hay deportes violentos que son. El boxeo fue el gran deporte. Hoy el boxeo está completamente criticado, Casi no hay ya admiradores fervientes del boxeo como lo hubo en una época. Cuando yo era joven, el boxeo estaba en su apogeo. Bueno, el ejemplo típico del boxeador es el caso de este boxeador que terminó asesinando a su mujer. Monzón. Y el rugby también.
Lo que pasa, el rugby es una cosa muy minoritaria al público, pero sería muy desagradable que se volviera mayoritario, sería muy peligroso. Claro, bueno, vos en el libro La Era del Fútbol mencionás que... Los deportes en que los adversarios están cuerpo a cuerpo son siempre peligrosos. No hay violencia ni que engendra violencia, el tenis o todos esos partidos que se... No hay... hay en cambio otros juegos que ya incitan a la violencia. El fútbol y el rugby son dos de ellos. Pero ¿no crees que dentro de lo que es estas noticias sobre rugbyers cometiendo delitos, ¿no crees que hay un componente un poco de odio de clase? Es decir, ¿no considerás que sobre todo en los medios hay una especie de animosidad en contra de los rugbyers, sobre todo a partir del... Pero el rugby es un deporte bastante aristocrático. Claro. Se da en las escuelas, se dio en las... no en este caso, creo que son gente de clase media, pero se da en las escuelas de clase alta. Tuvo su origen en lo mismo que el fútbol, por otra parte, que tuvo su origen en los colegios de clase alta inglesa. Claro, vos en el libro mencionás que en la proletarización del fútbol, sí, los que jugaban al fútbol empezaron a pasarse a otro tipo de deporte. Sí. Claro, pero... Así que no hay una cuestión de prejuicio de clase. Claro, no, me refiero de prejuicio de clase hacia la gente más rica, en ese sentido me refiero. ¿O vos considerás que es un deporte violento y que...? Sí, pero no todo. Pero el tenis es también de clase alta y no es un deporte violento. Me gustaría preguntarte sobre algunos episodios de tu vida que mencionás en toda tu obra y que fueron importantes, que son sobre el Frente de Liberación Homosexual. Me gustaría preguntarte. Sí, fue una invitación de... Lo que nos incitó fue un amigo mío que vivía en Estados Unidos, porque era traductor de la UNESCO, y vivió en Estados Unidos y asistió al levantamiento que hubo en Nueva York en el bar Stonewall. Sí, Stonewall, sí. Y me volvió entusiasmado, y ahí surge el Frente de Liberación Homosexual norteamericano, que fue el primero del mundo. Si los norteamericanos tienen mucho de malo y mucho de bueno, ¿no? Por un lado son racistas y por otro lado lo mismo con el feminismo, que tuvo sus mejores momentos en Estados Unidos. Y bueno, y a raíz de este amigo que volvió entusiasmado, dije, acá tendríamos que hacer algo igual. Le digo, sí, perfecto, organicemos. Lo llamo a Blas Matamoro, de quien te lo cité antes, te dije que era uno de los pensadores que a mí más me agradaban, y que vas a tener pronto la posibilidad de escucharlo en las redes. Dice, sí, vengan a mi casa, hicimos una pequeñísima reunión, muy pequeña, surgió de un grupo insignificante, entre los que se contaban algunos que después fueron escritores famosos, como Manuel Puig o Néstor Perlonga, y el propio Matamoro y yo. Después eso se fue ampliando, empezaron a caer más gente. Desde un momento dado fue un movimiento bastante importante, pero ya se dividió, como ocurre en casi todos los partidos, surgió una grieta. En ese momento era el auge del populismo, del populismo y del montonerismo, y hubo un grupo que adhirió al populismo y al montonerismo y al peronismo de izquierda, lo que en ese momento se llamaba el peronismo de izquierda, y otros que no, yo entre ellos. Y, por ejemplo, cuando volvió Perón, cuando se hizo esa gran manifestación en Ezeiza para recibir a Perón, después terminó en una masacre, no sé si se acuerdan. Sí. Bueno,
ahí había un grupo del FLH con carteles del FLH, Libertad, que pidiéndole. Bueno, los peronistas los repudiaron, se apartaban de ellos. No les pegaron, pero se apartaban. Donde iban se quedaban siempre aislados completamente. Y después, bueno, ya salieron en los periódicos ataques y demás. Y hasta hubo cantitos. Y yo ya en esa época me había separado del FLH cuando se armó ese grupo de populistas, de las cuales no participábamos ni Matamoros ni yo. Perlonker sí, Perlonker después cambió. Y el motivo, el pretexto, ya era muy difícil que pudiéramos seguir mucho tiempo, pero el pretexto fue cuando sacábamos una revista. Siempre sacamos, varias revistas sacamos. Y en la revista yo escribo un artículo sobre los homosexuales en Cuba, denunciando que en Cuba, en La Habana, se había abierto un campo de concentración para homosexuales, con todos los detalles, supongo. Se llamaba el UMAP, Unión Militar Ayuda a la Producción. Era un campo de concentración para homosexuales y drogadictos. El primero en el mundo, auspiciado por el Che Guevara, por supuesto, y Fidel Castro también. Bueno, yo digo, y resulta que el grupo del FLH apoyaban a Fidel Castro, apoyaban a Castro y apoyaban al castrismo como un movimiento de rebelión. Claro. Entonces, ahí yo ya tuve que romper completamente, y yo y otros rompimos completamente y quedó. Ahora, el movimiento antihomosexual oficial siempre siguió siendo un movimiento populista, ya no castrista, porque el castrismo ya pasó la historia, pero aún castrista, porque yo me acuerdo que cuando se trató en el Congreso la ley de matrimonio homosexual, yo fui y se juntaba la gente en la plaza de frente al Congreso, y yo fui un día a espiar, a ver qué gente iba y qué sé yo. Y me encuentro con un muchacho de los más apasionados que llevaba un gran cartel sobre el Che Guevara. Y yo le pregunto, ¿vos sabés quién fue el Che Guevara? ¿Vos sabés que el Che Guevara fue el fundador de un campo de concentración contra los homosexuales? El chico se quedó mudo. Siguió llevando el cartel. Yo me fui y él siguió llevando el cartel. Y si no les interesa, siguen estando en esa izquierda populista y contraria a muchas de las cosas que realmente debería. Por eso yo me considero liberal de izquierda, pero eso es un tema muy largo que no podemos tratar acá. Claro. Yo no me considero ya. Yo creo que hoy no se puede hablar de izquierda o de derecha, porque son dos conceptos que están entreverados. La prueba está de que los montoneros estaban vinculados al peronismo, que era un movimiento surgido del fascismo. Es decir, que ya todo eso está. Y bueno, otro caso es el de los homosexuales que gritaban a favor de la liberación y estaban con un movimiento que era totalmente antiliberacionista, como era el movimiento castrista. Yo creo que el término de izquierda y de derecha pueden seguir usándose como adjetivos, pero no como sustantivos. Como sustantivos no, porque no hay un partido de derecha ni un partido de izquierda. La derecha toma cosas que no son, que antes clásicamente era de la izquierda, y la izquierda toma cosas de la derecha. Es decir, que no. Como adjetivo sí, se puede decir populismo de izquierda y populismo de derecha. Por ejemplo,
El peronismo fue un populismo más, el kirchnerismo fue un populismo de izquierda porque reivindicaba a la libertad de los homosexuales y demás. Pero además está mezclado realmente es un movimiento de derecha, políticamente es de derecha, económicamente es de derecha. Y la izquierda lo mismo. Claro, La izquierda estuvo a favor, la izquierda argentina estuvo a favor de la guerra de las Malvinas, vuelvo a repetir. La izquierda argentina estuvo, hubo dos partidos comunistas, uno el estalinista y el maoísta. El partido comunista estalinista estaba a favor de Videla, de la dictadura de Videla, porque tenían buenas relaciones comerciales con Rusia. Y el partido comunista maoísta estaba con Isabel y con López Rega. claro. ¿Y qué se puede hablar ahí de izquierda y de derecha? No se puede. En cambio, sí, como adjetivo sí. Por eso yo me considero, así como yo hablo de un fascismo de izquierda, fui el primero que hablé de un fascismo de izquierda, para referirme al montonerismo. Los montoneros son fascistas de izquierda, que me criticaron muchísimo, o sea, no se puede decir que una cosa que el populismo puede ser de izquierda o de derecha, sí, puede ser. Como adjetivo, sí. Por eso el liberalismo es lo mismo, puede ser de derecha y puede ser de izquierda. Yo reivindico, como lo hago en el último capítulo de mi último libro, el liberalismo de izquierda. Había que definirlo, bueno, no hay tiempo ahora. Yo lo he escrito y voy a seguir escribiéndolo. Claro. Y un liberalismo conservador, por ejemplo, por supuesto. Porque yo no repudio a todo el liberalismo de la época, de los primeros del siglo XX, como se dio en la Argentina. Era un liberalismo de conservador y de derecha, y cuyos últimos representantes fueron la Thatcher, Alzo Garay en la Argentina y la Thatcher en el nivel internacional. Te pregunté por el Frente de Liberación Homosexual porque me gustaría saber, vos opinaste sobre el feminismo y eso fue bastante polémico. Sí. Pero... Bueno, cuando estábamos en el Frente de Liberación Homosexual, nos vinculamos con un movimiento feminista de la época, que era la UFA, Unión Feminista Argentina, donde estaban, entre otros, personalidades como María Luisa Weber, una directora de cine, de la cual vos has oído hablar, una gran directora de cine. Y bueno, y considerábamos que era lo mismo. Y más aún, dentro del feminismo surgió, cosa que todavía hoy cuando lo digo me repudian las feministas, pero en aquella época eran feministas más avanzadas, en la reivindicación de la prostitución. La prostitución, estamos en contra del proxenetismo, de la explotación de la prostituta, pero la prostituta usa su propio cuerpo, usa como como medio de vida su propio cuerpo, como otras lo hacen limpiando un piso. Claro, sí, hay un porcentaje del feminismo que se opone a la prostitución, a la pornografía. Sí, totalmente. Bueno, Claro. eso todavía hoy. Es decir, que yo estoy en contra. También el feminismo cayó en lo mismo que cayeron los movimientos homosexuales. Bueno, ¿en qué considera que cayeron los movimientos homosexuales en la actualidad? Bueno, ya te lo dije, en que la mayoría son populistas. Claro. Bueno, y la última pregunta te la quería hacer sobre un episodio de tu vida que me pareció muy llamativo, que es el de la Universidad de las Sombras. Ah, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo...? Bueno, eso era los estudiantes de filosofía, a los cuales algunos de ellos yo conocía, iban a la facultad para tener el título, pero no podían aprender lo que la facultad de la época de la dictadura militar era un espanto.
Estudiaban, qué sé yo, Santo Tomás o cosas por el estilo, no lo que querían saber. Y entonces venían a mi casa a estudiar filosofía. Y después empezaron a decir que era la universidad. Bueno, no solamente yo, había muchos grupos, muchos grupos. Claro. Entre otros, Klimovsky tenía grupos, todos teníamos grupos. Y que era un peligro, que nos libramos, no sabemos cómo, porque llegaban a ser hasta 15, generalmente eran 15, todos jóvenes, estudiantes, que se reunían un día por semana. Yo tenía varios cursos, a veces todos los días tenía un curso, venían jóvenes. Era realmente muy peligroso, era muy peligroso, pero pasamos bien. Te agradezco muchísimo por habernos recibido, bueno, a mí y al camarógrafo en tu casa, y por habernos dado esta entrevista. Fue eso, eso fue la entrevista, así que nada, terminamos acá. Y nada, muchas gracias a todos, a la audiencia y a Severeni, ¿no? Así que nada, hasta luego.